gracias por la asistencia y la participación. El moderador se espera en principio que cumpla con la función de organizar un poquito el coloquio y moderar, y tal vez decir algunas pocas palabras de presentación del acto. En este caso, simplemente quiero subrayar la relevancia que tiene dentro de un ciclo sobre vulnerabilidad personal y bioética, la vulnerabilidad de la vida intrauterina. Es verdad que esa vulnerabilidad se encuentra también en una cierta protección y seguridad. Protegido cuando vive en el seno de su madre, ¿no? Porque también pueda correr riesgos, como bien sabemos. Bueno, la condición humana es una condición de inseguridad, de naufragio. Excepcionalmente nos sentimos seguros a veces, a salvo, casi vulnerables, pero eso dura poco. Y la enfermedad, los problemas, la pobreza, definitiva la muerte sobre todo, nos sitúan ante la esencial vulnerabilidad del hombre. Pero el caso de la vida intrauterina será un caso muy especial, que es el que nos va a ocupar hoy, ¿no? Porque la dependencia, en este caso, de la madre es absoluta, desde luego para bien, y en algunos casos tal vez para mal. De ella depende la alimentación, la supervivencia. En definitiva, la madre puede llegar a acabar con su vida. Siempre tenemos algunas preguntas que no es necesario que tengamos que responder aquí, porque yo modelo, pero no marco los términos del debate. ¿Hay vida humana intrauterina? ¿Hay ser humano? ¿Hay persona? ¿Qué significa eliminar esa vida, la más vulnerable e indefensa? En última instancia, ¿qué significado antropológico y moral tiene el aborto? Según Julián María, es uno de los dos más grandes errores morales del siglo XX, la aceptación social del aborto. Bueno, para abordar estos temas tenemos a tres excepcionales ponentes que voy a presentar por orden de intervención, además de izquierda, según miran ustedes, hacia la derecha. En primer lugar, el profesor Pablo Martínez de Anguita Duarte, que es profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos, de Bioética Ambiental del Máster de Bioética de la misma universidad. Es director y fundador de Landscape, spin-off de la Universidad Rey Juan Carlos, y ha sido visiting profesor de las universidades de Oxford y de Yale. Su investigación principal versa sobre la relación entre los bosques y la pobreza, tanto en España como en los países en desarrollo, utilizando como herramientas de propuesta de soluciones la política y economía ambiental y forestal. Es miembro del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos y del Grupo de Investigación Consolidado La Persona en la Filosofía Española Contemporánea, Vida Humana y Bioderecho. A continuación, en segundo lugar, intervendrá el profesor Nicolás Couve de la Barrera, que es profesor coordinador de la asignatura de Bioética y Comienzo de la Vida del Máster de Bioética de la Universidad de Juan Carlos. Es catedrático, ahora en la actualidad emérito, de Genética por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido profesor en la Universidad Complutense, en la Politécnica de Madrid, en las universidades de Bilbao y Córdoba. Y ha desarrollado estudios de posgrado en Cambridge y una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia en Missouri. Fue presidente de la Asociación Española de Genética. El Consejo Social de la Universidad de Alcalá le otorgó su máxima distinción como investigador y docente. Es presidente de Cívica y miembro del Comité de Bioética de España. Son muchas publicaciones, ahora mencioné la última, de 2020, del año pasado, que se titula El mensaje de la vida, creo, de un genetista. Y en tercer lugar, la profesora Ángeles Martín Rodríguez Ovilleiro. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Gestión Ambiental por la Escuela Forestal de la Universidad de Yale. Ha sido investigadora visitante de las universidades de Chile, Siracusa y Harvard. Su principal línea de investigación es la planificación física con base ecológica. En los últimos años ha trabajado en gobernanza ambiental y resolución de conflictos ambientales. Bueno, cada uno de los ponentes dispone de un tiempo de 20 minutos para su intervención y a continuación pasaremos al debate entre ellos y con los participantes, por supuesto. Entonces tiene la palabra el profesor Pablo de
Bueno, supongo que esto está... Ahora está conectado. Bueno, yo había puesto un título un poco provocador. Venía a contar la historia de sexo más grande del mundo. Y para que vean que es verdad, me voy a remontar al periodo devónico, ¿eh? Hace 380 millones de años, esto era el aspecto del planeta, por fuera y sobre todo donde más andaba la vida, que era dentro del agua. Y en aquel periodo devónico, pues fundamentalmente había peces, pero de una especie en concreto, ahora, ¿cuál era? No recuerdo bien. Empezaron los anfibios, ¿eh? Aquí tenemos la rana púrpura, que fue descubierta en el 2003, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Bien, ¿y por qué señalar la importancia de las ranas en una historia de sexo? Pues porque en aquellos tiempos la vida estaba bajo el mar, y fundamentalmente a partir de estos peces, se llaman sarcopterigios, empezaron a evolucionar para poder respirar fuera del agua. Y eso les dio una capacidad fundamental, una vez que las algas cianoficias habían llenado la atmósfera de oxígeno, que ya estaba preparado, digamos, la superficie terrestre no acuática para vivir, pues permitió que aparecieran los primeros seres vivientes que salieron del agua, ¿no? Ventaja de los anfibios, pues podían vivir dentro y fuera del agua. Y entonces estos anfibios empezaron, esto es Pangea pero al revés, pues no tenía la inversa, ¿no? Entonces empezaron a ser, por decirlo así, los reyes del mambo, porque podían salir fuera del agua donde nadie les podía cazar, lo cual les generó una enorme diversidad, ¿no? Lo que pasa es que las fiestas no son para siempre, y cuando empezó la época cenozoica, el secundario, pues empezó la deriva continental y se formó este único continente que se llama Pangea. Tendrían que ver la peliculita al revés. Se forma un único continente y entonces aquí tenemos el supercontinente, y esto tuvo unas consecuencias climáticas, entre otras el aumento de la distancia del mar a muchas de las zonas. Al juntarse un solo continente, pues había muchas zonas áridas, ¿no? Hubo una aridificación. Y claro, ahora los pobres renacuajos, que básicamente siempre han necesitado un ambiente húmedo para prosperar, porque la vida comenzó en el mar, en huevos, ahora veremos cómo, pues acabó la fiesta de las ranas y comenzó la fiesta de la nuestra. Por la nuestra incluyo serpientes, pájaros y mamíferos, todavía estamos muy en los albores, ¿no? Para quien no lo sepa, voy a centrar un poco el tiro, que es una rana, pues es un anfibio de piel verrugosa, lisa, húmeda, sin escamas. Importante que no tenga escamas, porque veremos que los reptiles la desarrollan. Y pueden ustedes ver qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Qué colores. ¿Saben lo que significan los colores en la naturaleza tan vivos? Cuidado, que soy peligroso. Bueno, pues estos son los anfibios, que son los anuros, que son nuestras ranitas, los urodelos, que son los tritones con cola, y luego pues andan por ahí otros más, que son los... ¿Cuáles eran los? Esto que me lo habían tocado. Los anuros y los cecilios. Si alguien tiene una amiga que se llama Cecilia, pues la primera Cecilia la tienen ahí, que no era tan guapa como las de ahora. Bien, pues vamos al tema que nos ocupa, ¿no? Básicamente, los anfibios tenían una reproducción externa. De hecho, la mayor parte de los anfibios sigue teniendo reproducción externa. ¿Qué significa reproducción externa? Significa lo que ven aquí. Que la hembra emite unos gametos femeninos, ¿lo he dicho bien? ¿Gametos? Y luego el macho libera los espermatozoides y ahí acaba todo el cortejo nupcial, en el agua. Y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Las hembras expulsan los óvulos, los machos el esperma, y ahí acaba la fecundación. Claro, el problema de las ranas era que a veces estaban fuera del agua, con lo cual la fecundación sexual empezó a dar un paso muy interesante, y es que el macho empezó a aproximarse a la rana. Había que empezar a tener tacto. Bueno, mejor dicho, contacto. El tacto llegará después. Y entonces la rana empieza a soltar sus gametos, y ahí tenemos el macho amante, que según van saliendo de la rana, porque la fecundación es externa, el macho se agarra fuertemente cuando ya tiene una serie de contracciones, y eso se le llama amplexo. Entonces, este es un paso muy importante, porque de pasar de la reproducción en el mar
aparece la reproducción en un medio acuoso. Aquí tenemos que empieza la sexualidad, contacto y contacto. Y empiezan a tener contacto los seres animales para reproducirse, aunque nunca se necesite entrar dentro del cuerpo de la hembra, ¿no? Como digo aquí, en los albores de la sexualidad, contacto y contacto. Y entonces esos huevos eran depositados, pero esta vez, aunque se hubiera fecundado sobre el lomo de la hembra, eran fecundados pues en esos hilitos que vemos en los ríos, ¿no? La fertilización de los anfibios permite pues tener una especie de saco amniótico exterior, a partir del cual pues se van formando los renacuajos y posteriormente, tras la metamorfosis, las ranas, ¿no? Y la fecundación es externa. El macho sujeta y derrama los espermatozoides en la piel de la hembra y los huevos quedan en el agua adheridos a la vegetación acuática, ¿no? Pero como he dicho, la fiesta de las ranas se iba a acabar porque iban a llegar los reptiles, ¿no? Y los reptiles tuvieron una ventaja adaptativa fantástica frente a la nueva situación de aridez de Pangea. Y es que el medio ya no era líquido. Y había mucho medio que conquistar, porque aquí sobrevive el que llega a un sitio nuevo. Cuando ya estás donde hay mucha gente es más fácil que alguien te coma, ¿no? Y entonces, digamos, el gran paso de la evolución de los reptiles fue decir, ¿por qué no mantengo la humedad dentro de mi cuerpo, ¿no? No quiere decir que no haya habido alguna ranita. Hace un par de años en las Islas Célebes encontraron una rana que tenía reproducción interna, pero bueno, son minoría, por decirlo así, ¿no? Los reptiles, por decirlo así, inventaron la reproducción interior. Inventaron que el medio acuoso se desarrollara dentro del reptil femenino, ¿no? Y a diferencia de los peces, la hembra, una vez fecundada, conservaría las crías en el interior de su cuerpo hasta que estuvieran preparadas para salir al exterior. Este es el inicio de nuestra sexualidad. Y en aquellos tiempos había cambios de sexo. Podía haber cambios de sexo. Cuando las hembras tenían un fenotipo femenino con altos niveles de estrógeno, podían cambiarlo por un fenotipo masculino en algunas especies. Una hembra montar a otra hembra y conseguir estimular para que la hembra se autofecundara con esa estimulación de la hembra pasada a macho, ¿no? Ahora iremos matizando y entendiendo más toda la historia de la sexualidad. Si ven aquí, esta es la diferencia de un huevo de anfibio. Les prometo que llegaré al tema que nos ocupa, La diferencia entre un huevo de anfibio y de reptil: el huevo de anfibio es gelatinoso, necesita siempre estar en un medio acuoso, estar protegido contra la desecación, mientras que el huevo de los reptiles y de algún mamífero como el ornitorrinco, que es un bicho muy raro, es capaz de mantener la humedad dentro frente a un ambiente árido, ¿no? Los cocodrilillos, encantadores y majísimos, que según salen son autónomos. Uno no necesita, un cocodrilo no necesita madre. Una rana prácticamente tampoco necesita madre. Eso de necesitar madre ha venido después. Los huevos de los reptiles son amnióticos, es decir, tienen una membrana específica que impide que el huevo se seque y encima pueden estar en tierra. Claro, esto cuando había mucha tierra que conquistar, pues será un avance fantástico, ¿no? Y además, digamos, es el inicio de... Antes hablábamos de el tacto con contacto, pues yo diría que este es cuando como animales aprendimos a enrollarnos. Ahora era necesario tener mucho tacto para el contacto. Porque para tener esta fecundación de huevo interior era necesario tener algún tipo de aparato copulativo, que generalmente pues está en la base de la cola en los reptiles. Y entonces el macho tiene que examinar a la hembra, tiene que enrollarse con ella, para... ¿Me he ido? Sí, parece que... Parece que ya no estoy compartiendo. Vamos otra vez aquí. Bueno. Aquí todavía no se puede hablar de grandes familias. Digamos, el macho se enrolla con la hembra, los huevos son autónomos. Y después de la fecundación, cada uno por su lado, porque la cría no necesita nada más que
salir adelante. Así es, pues, como vamos pasando del oviparismo al ovoviviparismo. Es decir, algunos de estos reptiles empiezan a no solo poner sus huevos dentro, sino incluso a dejarlos dentro del cuerpo de la madre. Vamos a ver si me funciona esto. Creo que al estar dentro del programa parece no funcionar ninguno de los dos vídeos. Son dos vídeos muy bonitos porque muestran un camaleón pariendo. Es probablemente el primer reptil que pare a otro animal. Para que no podamos mostrar los vídeos. Aquí tenemos el milagro de nacer, ¿no? Esto es un camaleón al cual le han hecho una cesárea, en este caso vertical, para sacarle los huevos, ¿no? Y aquí, a ver, tampoco parece que me deje conectar los vídeos aquí. Esto es lo que sale de una camaleona hembra. Esto ya es maravilloso. Esto ya no es poner un huevo, esto es parir. Entonces tenemos los primeros camaleones que sacan, es una penita que no lo podamos ver, pero es el inicio de los nacimientos, los camaleones. Y para eso se necesitan unos órganos copulativos cada vez más desarrollados. Permítanme la broma, ¿algún argentino por aquí? No, gracias a Dios. Bueno, los argentinos son muy exagerados y estos son sus patos. Lo que ven ahí es el pene de un pato argentino. Quiero decir que pues les viene de familia. Pero en cualquier caso, era necesario empezar a desarrollar unos órganos copulativos para intentar mantener cada vez más el desarrollo reproductivo dentro del útero femenino, ¿no? Y con todo esto quedaba atrás el hermafroditismo de algunas especies de peces, y los bichos evolucionados a este punto requerían ser o machos o hembras. Y aparece otra cosa, que es al aparecer el macho y la hembra, aparece también un proceso fundamental, que luego hemos visto en todas las películas de Hollywood, que es el galanteo. El macho le dice a la hembra: hola, soy el mejor macho que puede fecundarte cuando quieras, y la hembra le dice: hola, soy una hembra y busco el mejor macho para que me fecundes. Es decir, era necesario distinguir machos y hembras. Y para eso aparecen los códigos de colores, la separación de plumajes, los cambios de color en celo. Sabemos a qué nos atenemos. Soy una hembra, busco chica, busco chico, chico busca chica. Y entonces es cierto que antes ya aparecía lo que era el dimorfismo sexual, que son las variaciones en la fisonomía externa, el tamaño. Generalmente, cuanto más primitivo es el bicho, más grande es la hembra y más pequeño es el macho. Cosa que con el tiempo en mamíferos va cambiando y luego explicaremos por qué. Pero fundamentalmente aparece el dimorfismo sexual, donde de algún modo se tienen que identificar macho y hembra como, digamos, correspondientes. Esto aún así permite en algunas especies todavía la reproducción sin sexo. Lo que puede ser la transmisión de ADN, lo que se llama la partenogénesis, la reduplicación de la información genética sin que aparezca un macho, cosa muy interesante cuando hay escasez de machos. Entonces aparece la partenosgénesis, la generación virgen, cosa que yo no sé explicar del todo, pero en mamíferos no es posible, ¿no? Bien, hay partenogénesis obligada, cuando el único método reproductivo de una especie es una opción que se activa ocasionalmente ante la escasez de machos, que tienen la opción de reproducirse sexualmente, entonces puede ser obligada o facultativa, ¿no? Pero esta partenogénesis iba a ser un método minoritario de reproducción. Digamos, la reproducción sexual iba a ganar la partida en todo el universo animal, ¿no? En algunos casos, pues la descendencia son clones de la madre, en otros podría haber incluso alguna variabilidad y se han encontrado machos naciendo de hembras. Bueno, pero en cualquier caso, la evolución implicaba una especie de
en general. También estamos viendo ahora ejemplos de cóndores en los que parece no pasar esto, ¿no? El cóndor del desierto peruano. Pero sí que parece que tenía que haber algo así como un simulacro sexual para que hubiera partenogénesis, ¿no? Bien, y además, antes de continuar, claro, hemos salido de un ambiente acuoso, donde se generaba toda la reproducción, pero ese cambio de sexo todavía sigue vigente, fundamentalmente en los peces, y de hecho ahora mismo en muchos lugares, incluido el Himalaya, se están feminizando poblaciones de peces, lo cual puede llevarla a su extinción por falta de machos. Y hay falta de machos porque el mundo, desde 1968, que empezamos a tomar anticonceptivos, está petado de anticonceptivos. Y claro, cuando te feminizas, bueno, pues si estás en el agua, te puedes hacer mujer siendo macho si eres un pececito. A mí ya va a ser difícil hacerme hembra. Ahora, ¿qué pasará con los fetos en nuestra especie y los anticonceptivos y la feminización? Es un tema apasionante del cual no tenemos ni idea, ¿no? Pero bueno, yo me sigo centrando en mi evolución. Aparece el galanteo. Esto que ven aquí es un pájaro diciéndole lo guapo que es él, porque ahora somos más evolucionados, decimos lo guapa que es ella, pero antes se decía, mira qué guapo soy, y empezaba no solo el roce, sino empezaba el atractivo sexual, ¿no? ¿De verdad que no vamos a poder ver los bailes de Michael Jackson? Bueno, este es un pájaro apasionante que, como no cantaba bien, ha desarrollado... Qué rabia no poder verlo. ¿Cómo? Lo tenía vinculado a YouTube. Vamos a ver si lo conseguimos. Lo tengo aquí. Bueno. Este pájaro canta con las alas. Entonces hace sí, sí, sí. Pero en vez de hacerlo con el pico, lo hace así. ¿Uno sería capaz de dejar de volar por amor? Es una pregunta, decir, tienes toda una vida por delante, vas a conquistar el mundo, vas a ser la bomba, ¿no? Y por amor dejas de volar. Bueno, este es un ejemplo de un ser vivo que deja de volar por amor, ¿no? Este es el maniquín, este es fantástico, este imita a Michael Jackson, hace el moonwalk, que desgraciadamente tampoco lo tenía aquí preparado y no lo vamos a poder ver, pero es un pájaro especializado en bailar y en marcarse unos solos como Michael Jackson haciendo el arrastre de patas, ¿no? Y es verdad que hay un punto así en el galanteo que dice, oye, si quieres seducirme, llévame a bailar, ¿no? Pero también es verdad que está la tentación de bailar tú solo y demostrar a la chica lo bien que bailas, porque en este sentido los que bailan son los machos, las aves, son los que tienen que demostrar que son muy atractivos, en líneas generales. También hay alguna hembra que seduce al macho y luego le deja con los huevos, ¿eh? Pero generalmente... ¿Cómo? Ah, uy, que no estamos viendo nada, perdón. Vamos para atrás. Bueno, contaba, este pájaro canta con las alas y ha perdido la capacidad de volar. Puede revolotear, pero no es un gran volador, pero es un gran seductor. Algo tienes que pagar como a cambio, ¿no? Aquí tenemos los manequines, que son pájaros fantásticos. Ven el colorido que han desarrollado para atraer a las hembras. Todo es para atraer a la hembra. La segunda ley de Darwin decía que había una primera ley, que es la evolución, y la segunda ley es que quien decide es la hembra, siempre. Entonces, el macho galantea porque aquí la que manda es la hembra. Segunda ley de Darwin. Y gracias a que elige la hembra, el macho es más bonito, los genes del macho pasan a la descendencia, la hembra es más bonita, el macho es más bonito, pero si no fuera porque las hembras mandan, el mundo no sería tan bonito. Darwin. Me limito a repetir sus ideas. Pues aquí tenemos un bailarín, dice, llévame a bailar, tonto.
y te pones a bailar y no, lo que quiere ella es bailar contigo, ¿no? Yo no quiero un show de Michael Jackson, yo lo que quiero es bailar contigo. Son los Somormujos Lavancos, que también pues, es un vídeo precioso de cómo empiezan toda una danza que luego pues van corriendo juntos como si quisieran llegar a un destino juntos, ¿no? Casi es el comienzo del romanticismo, ¿no? Del galanteo al romanticismo, ¿no? Así pues, en todo este proceso evolutivo, según se ha ido formando el útero, en este paso del ovoviviparismo de reptiles y aves, empiezan a formarse también los protomamíferos, en este caso los cinodontos, sobrevivieron a las grandes extinciones, y nos permitirían llegar a nosotros que somos vivíparos, ¿no? Aquí tenemos Parque Jurásico, ya estaba cerrando en aquel tiempo, ya no se podían ver dinosaurios, y empezaban los primeros mamíferos cuando Pangea se volvió a separar, los protocontinentes, empezamos a separarnos, a evolucionar, por eso hay bichos tan diferentes o a veces tan parecidos en distintos sitios del mundo, pero los mamíferos desarrollaron una capacidad maravillosa que era tener una temperatura cálida de 36 grados en su cuerpo, y eso nos ha permitido a los que estamos aquí colonizar el mundo entero, ¿no? Así pues, cuando por fin la temperatura del mamífero era constante, ya no fue necesario poner el huevo cerca, salvo el ornitorrinco que va a su bola. Básicamente, podíamos nacer dentro de una madre. Esto es una maravilla, ¿no? Y hablo por mí y por los delfines, como ven ahí, ¿no? El viviparismo alcanza su cenit con la aparición del útero, un espacio seguro, cálido, estable, acuoso, capaz de llevar la vida a cualquier rincón del mundo. ¿O alguien ha visto un cocodrilo en el Polo Norte? ¿Por qué no los hay? Porque no tienen regulación térmica. Nosotros sí, porque tenemos úteros. Y a esa sexualidad se le incorpora pues el cariño, el calor, los cortejos nupciales, los sentimientos, de algún modo, ¿no? Que obviamente se dan los perritos entre sí y que felizmente pues también nos dan a nosotros cuando tenemos una mascota cariñosa, ¿no? Bien, entonces la vida intrauterina, y ya voy a acabar todo lo rápido que pueda, es un invento evolutivo que nos ha permitido ser inteligentes, nos ha permitido colonizar el territorio, nos ha permitido la supervivencia de los individuos de las especies más evolucionadas, más capaces de conquistar el mundo, ¿no? Y la más moderna de todas las especies en el reino animal somos los seres humanos, y la más moderna de las especies en el reino vegetal son las orquídeas. Y a mí me parece que un niño y una orquídea es lo más bonito que hay en el mundo. Por eso me parece que esta evolución tiene un misterio, tiene el misterio de la belleza. Y no lo digo yo, lo dice el grande, Charles Darwin. Hay grandeza en esta concepción que la vida con sus diferentes facultades fue originalmente alentada por el creador en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se ha desarrollado y se están desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y más maravillosas. Cada día este mundo es más bonito. Eso es la bomba. Y yo creo que en este proceso, y aquí pues no soy un especialista en el tema, pero sí que creo que hemos ido pasando del dimorfismo sexual a la diferenciación sexual. El dimorfismo es que somos diferentes por fuera, y la diferencia es como que hay jerarquías, que ahora tenemos que adaptar nuestro comportamiento, que el galanteo no acaba exclusivamente en los reptiles enrollándonos bien, sino que aparecen características que nos hacen, por decirlo así, más bellos a todos los seres más evolucionados con el tiempo, ¿no? Hablamos mucho de diversidad, pero la diferenciación es la diversidad con significado. Entonces yo creo que del dimorfismo pasamos a la diferenciación sexual. Pregunta al público, ¿por qué corre tanto el guepardo? Tienen la respuesta. Porque si no corre, no come. ¿Por qué corre tanto la gacela? Porque si no corre, se la comen. Bueno, esto se llama una evolución por pares. Es decir, el guepardo ha evolucionado porque tenía una gacela. Y la gacela ha evolucionado porque tenía un guepardo. Pues yo creo que esto mismo se aplica a un concepto de diferenciación sexual que es la masculinidad y la feminidad. La masculinidad, para los mamíferos, a mi juicio, es todo aquello que a una hembra le resulta atractivo porque ve una posibilidad reproductiva. ¡Qué tío! ¡Qué león! ¡Qué pedazo de elefante! ¡Qué machote! Lo masculino se ha definido como la gacela ha definido la velocidad del guepardo. ¿Y qué es lo femenino?
Lo femenino es todo aquello que a un macho le resulta atractivo en una hembra para propagar su linaje. ¿Por qué somos los hombres masculinos y las hembras o las mujeres femeninas? Porque así lo ha marcado nuestra evolución. Porque de este modo se ha ido haciendo una selección natural, donde las hembras elegían un macho con unas características y donde los machos elegían una hembra y donde las hembras elegían un macho. Y eso ha generado las características de masculinidad y feminidad. Dos características interesantes de masculinidad biológica en el ser humano es que el ser humano macho tiene un 17% más de masa. Eso, por ejemplo, ha tenido mucha importancia hasta la revolución industrial en la repartición de tareas. El hombre hacía muchas veces las cosas del campo, la mujer quedaba en el hogar. Quiero decir que todas las cosas que vemos culturales en el fondo son biológicas. O también lo más femenino que hay en una hembra son sus pechos. La hembra de ser humano es, que yo sepa, la única hembra que no tiene pechos retráctiles, es decir, que va con sus pechos toda la vida. Mientras que en el resto de animales el pecho se quita y se pone según llegue el momento. Pues por algo será que las hembras que quedan no se quitan y se ponen el pecho, sino que lo llevan para toda la vida. A esa característica de masculinidad y feminidad. Bien, y con esas características de masculinidad y feminidad también van apareciendo lo que yo llamo la ternura. Y para eso quisiera definir un poco lo que es la tasa de vida intrauterina, que es el porcentaje de tiempo que pasamos dentro del útero de nuestra madre, ¿no? Ahí tienen un cachorrito de perro y dos osos polares. ¿No sabes cuánto lamento decirte que han pasado 25 minutos? 3 minutos y me callo. Vale. Un recordatorio y vale. La parte más ingrata de la labor del... Sorry. Bueno, puedes creer. Pues hay una cierta relación, curiosamente hemos pasado por todas las etapas, y hemos aprendido con la evolución la ternura, a besarnos bajo la luna como las ranas, a darnos abrazos como las marmotas o piquitos como los periquitos, o a mirarnos a los ojos teniendo relaciones, ¿no? Hemos aprendido mucha ternura, ¿no? Y esa ternura que hemos desarrollado entre macho y hembra, masculino y femenino, también nos ha dado un vínculo con los hijos. De hecho, hay una cierta relación donde cuanto más tiempo es necesario el vínculo materno, por ejemplo, en los humanos, un 25% de nuestra vida, nuestra vida está vinculada a la necesidad de una madre y de un padre, porque nacemos, los cocodrilos en 2 horas saben batirse el cobre, nosotros no. Probablemente sin ternura no hubiera habido desarrollo inteligente. Y la ternura probablemente ha surgido de esa relación afectiva, evolutiva, que se sostiene o que aparece en los animales, pero que permite generar algo maravilloso, que no solo es la familia, en el sentido reproductivo, sino la compañía que nos hacemos, ¿no? El cuidado, somos de las pocas especies de mamíferos cuyo cuidado parental se hacen cargo ambas especies. Con esto intento hacer ver que la familia en el ser humano es lo que ha permitido la evolución nuestra como seres inteligentes, ¿no? Hemos evolucionado del cortejo nupcial a una alianza de amor, de cariño, de ternura, y que garantiza mejor nuestra descendencia y la de otros, ¿no? Así pues, y de verdad que estaba acabando, es una historia apasionante esta del sexo, ¿eh? Hemos pasado de la aburrida reproducción de los peces a la aventura del amor humano, ¿no? Con la ternura, Y yo creo que hay mucho que investigar en este nexo entre la reproducción, la ternura y los úteros. Y ahora una pregunta. Si de repente uno llegara a una reserva natural y de repente viera que las hembras de mamífero embarazadas están provocándose abortos comiéndose plantas, ¿uno qué haría? Decir, pero bueno, ¿estos bichos qué hacen eliminándose a sí mismos, no? Algo va mal cuando de repente toda esta evolución que ha generado este útero y de repente la hembra estuviera intentando eliminarlo, diría, aquí hay algo que causa mucho estrés. Ahora lo dejo las preguntas para después. ¿Sucede esto en mamíferos? Sí, a veces hay infanticidios en mamíferos. Las suricatas hembras suelen cargarse a los suricatitos de otras hembras, mientras que en los leones es el león macho, porque hay infanticidio por parte de mujeres y infanticidio por parte, de hembras y de machos, ¿no? Hay infanticidio. Y luego también vivimos en un momento muy interesante. Nunca hemos sido tantos en el planeta. ¿Tendrá esto algo que ver? La enorme cantidad de seres humanos que hay con la aparición. Pues yo entiendo que el aborto en el ser humano es lo más parecido al infanticidio en una suricata. ¿Tendrá algo que ver el incremento de población?
¿Podrá tener algo que ver con los hundimientos de comportamiento, como el famoso experimento del Dr. Calhoun, donde metió ratas que podían crecer y el estrés de estar juntos hizo que la población se hundiera? Pues no lo sabemos. Estamos en un momento muy interesante, muchos son nuestros misterios. Creo que todavía estamos en los albores del conocimiento, quizá toda la biología evolutiva tenga algo que decirnos de nuestro comportamiento, de nuestra bioética. Yo me atrevo solo a decir una cosa con Tolkien, y es que los Eldar, los grandes sabios de los elfos, tenían nostalgia del agua porque decían que escuchan insaciables las voces del mar. Y hombre, claro, es que venimos del mar. Es que el útero es el trocito de mar que todavía guarda una mujer dentro de sí. Así pues, una propuesta original. A mí me gustaría, como científico, promover el Día Mundial de la Vida Intrauterina. Y llamarlo, me gustaría que fuera el 31 de mayo. No, esto no es una apología religiosa, he buscado las tradiciones romana, griega, etc. La única que he encontrado una apología de la vida intrauterina es en la tradición cristiana, cuando Santa María va a visitar a Santa Isabel y los dos fetos saltan de alegría, de júbilo, ¿no? Me parece que es la única referencia histórica que tenemos de celebración de la vida intrauterina animal y humana. Y mi propuesta es esta, que el 31 de mayo celebremos la vida intrauterina, porque es un éxito evolutivo desde hace 300 millones de años. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Howe de la carrera. A ver, ¿cómo se pone esto? Y ahora que la tuya... Estará ahí en algún sitio. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es abrirla. Sí. Entonces, para abrirla... vulnerabilidad. Ese es. Vale. Luego para pasarla así. Ah, esta es tuya, vale. Entonces nos Esta falta... es. ¿No es esta? Sí, sí, era esa. ¿Era esa? Sí, sí, sí. No. ¿Ah, no? Ah, es que se parece en la letra. Ahí está, esta. Esta, vale. Entonces ahora venimos aquí. Compartir. Vulnerabilidad. Ya. Y ya está. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo por esta magnífica lección de biología, de repaso a la historia evolutiva, digamos, de la reproducción sexual, de la que realmente el hombre es heredero, como todos los mamíferos, evidentemente. Gracias también a Ignacio, a Marta, por haberme invitado a hablar de este tema sobre la vulnerabilidad de la vida intrauterina humana, especialmente me voy a dedicar a la humana. Y en mi exposición pues me voy a referir a la vulnerabilidad humana en las primeras etapas de su desarrollo, concretamente en las etapas más delicadas, que son la etapa embrionaria y la etapa fetal, lógicamente, ¿no? Sí, Abrimos los cables. Verificar que está todo conectado. ¿Está bien? Bien, como les decía, bueno, lo primero, permítame que antes comente que, por supuesto, existe la obligación moral de respetar todas las formas de vida, a todas las formas de vida, sea humana o sea animal, embrión, feto, adulto, aunque no exista la misma gravedad, evidentemente, de tratarse de un ser humano que de un animal, simplemente por las diferencias lógicas que existen en la condición personal de todo ser humano, con su especial dignidad, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que vulnerable es el que puede ser herido o recibir lesión física o moral. Naturalmente, cuando hablamos de lesión moral, pues estamos refiriéndonos específicamente a los seres humanos. Y luego, en cuanto a la vulnerabilidad, pues yo la clasificaría, la vulnerabilidad en lo que afecta a la vida embrionaria, a la vida temprana del ser humano, podría ser de dos tipos. Una vulnerabilidad natural, que serían las lesiones biológicas de origen espontáneo, normalmente por causas genéticas, y también otra vulnerabilidad inducida, que serían lesiones provocadas
por factores directos o indirectos, que bien pueden ser intencionados. Si son directos especialmente, pues esto vemos en la evolución cultural de los últimos años, con el aborto, la utilización de los embriones, etcétera, o indirectos cuando se trata de agentes que pueden, digamos, de alguna manera no ser utilizados directamente para hacer el mal, pero que por una negligencia o por un error, pues causan digamos, algún defecto congénito en el ser humano en sus primeras etapas. La vulnerabilidad afecta en principio, repito, a todos los seres vivos, sean humanos o no, pero evidentemente el efecto es especialmente grave si se provoca la destrucción. Tengamos presente que desde un punto de vista ético, ningún ser humano puede ser tratado como un medio, sino que siempre ha de ser tratado como un fin en sí mismo. Debemos de permitir su desarrollo como persona, y las etapas embrionaria y fetal pues realmente son unas etapas, como ahora veremos, de una especial debilidad y dependencia extrema en esa vida intrauterina. Decía el otro día el doctor Óscar Vergara, que nos dio la última mesa redonda sobre vulnerabilidad ante la muerte, que las dos etapas más vulnerables del ser humano son la inicial y la terminal, los nascituri y los morituri. Y nos lo decía porque realmente, desde un punto de vista incluso antropológico y jurídico, digamos, a las circunstancias naturales, que ahora comentaré, pues se unen otras circunstancias de carácter cultural, de carácter ideológico, y que han convertido esa vida uterina pues posiblemente en el periodo más vulnerable hoy en día del ser humano. Entonces, ¿y por qué es eso? Pues porque realmente se ha llegado de alguna manera, culturalmente, a la conclusión de que la vida humana no merece una consideración especial antes del parto. Sencillamente tiene menor valor, es más irrelevante, por lo menos esto es lo que, digamos, el fundamento de esas leyes que afectan de alguna manera a la vida humana intrauterina. Entonces, la primera pregunta que a mí me gustaría contestar es si realmente es irrelevante o tiene menor valor la vida antes del parto. Y claro, diría que no, que es una parte de la vida. Y si toda vida humana tiene importancia, pues la parte inicial de la vida también, evidentemente, y debería estar igualmente protegida que la vida del adulto. Porque la vida humana empieza en el momento de la fecundación, cuando se constituye en la carga genética, la información genética completa después de la fecundación, en la cual tenemos ya toda la información de la que va a depender el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario y fetal. Las primeras 7 semanas le llamamos desarrollo embrionario. A partir de la 8ª semana, cuando ya tenemos esa figurita humana en desarrollo, de 2 milímetros más o menos, pues hablamos de vida fetal. Pero esas etapas de la vida que no vemos, porque digamos son ocultas en el útero, pues son vidas de una especial vulnerabilidad por razones de carácter genético. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿A qué se debe la especial vulnerabilidad de la vida humana en esas etapas iniciales? Pues vamos a decir que efectivamente porque hay un programa genético que se ha constituido en el momento de la fecundación, que son algo así como 21.000 pares de genes, 21.000 maternos, 21.000 paternos, con sus variantes alélicas en una combinación tal, que de ahí, de esa información, va a depender los pasos que regularmente se van a ir dando para que aquello que era una célula totipotente, que es el cigoto, al final se termine convirtiendo nada menos que en un bebé que nace a los 9 meses. Eso no lo vemos, pero evidentemente hay un proceso que está perfectamente regulado y es un proceso enormemente delicado, es un proceso en el cual la regulación genética lo decide prácticamente todo. Hay un programa perfecto de expresiones genéticas paulatinas en espacio y en tiempo para que poco a poco se vaya produciendo un desarrollo que es continuo, que es gradual y que va aumentando en complejidad. De tal manera de lo que es una sola célula, al final pues lo que tenemos son trillones de células en ese bebé que nace a los 9 meses, pero que han pasado por una serie de etapas que son la embrionaria y la fetal, que van a más complejidad. Y que todos esos pasos que se van dando dependen de unas decisiones, de unas órdenes
que las dan los genes que se constituyen en el momento de la fecundación. De tal manera que una causa natural de vulnerabilidad es precisamente los fallos genéticos. Cuando tenemos errores en esos genes, los que llamamos mutaciones, pues evidentemente puede fallar algo durante ese proceso que, repito, es muy delicado. El desarrollo embrionario y luego fetal depende exclusivamente de que se cumpla perfecta y rigurosamente ese programa genético que está muy bien organizado, muy bien ordenado. Si hay un error, pues puede surgir una malformación. Si hay un error en el funcionamiento de un gen en un momento determinado, no se expresa, o se expresa antes o se expresa después, pues tendríamos una discapacidad o una malformación o unas consecuencias al final cuando nazca la criatura, si es que llega a nacer, porque también puede ocurrir, evidentemente, un aborto. De hecho, la especie humana es muy precaria en cuanto a la capacidad reproductiva. Un 15% de los embarazos, por así decirlo, terminan en aborto espontáneo, sin razones aparentes de ningún otro tipo. Y muchos de ellos son de causa desconocida. Tenemos una capacidad reproductiva muchísimo menor que muchas otras especies de la naturaleza. Sobre esto Pablo podría también comentar cosas, ¿no? Bueno, esto es un poco, este esquema que estamos viendo en este momento, pues es para que veamos que además en ese proceso de desarrollo embrionario y fetal hay unos momentos que son muy críticos, más críticos que otros, por así decirlo. Concretamente, entre la tercera semana y la novena semana, de la cuarta y la octava, si queremos aquilatar un poco más las cosas, pues es el momento de máxima vulnerabilidad en el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Pues porque ahí se llegan a expresar nada menos que más de la mitad de los genes de nuestro genoma. Es decir, fijaros que al final le damos mucha importancia al adulto, pero en un adulto realmente se están expresando muchísimos menos genes en nuestra vida adulta que los que se expresaron en estas etapas iniciales de la vida. Porque ahí es precisamente donde se van a ir disparando de una forma ordenada, como decía antes, los genes que van a ir dando lugar o a dar forma a esa vida nueva que está en pleno apogeo y en pleno desarrollo. Y hay además, hoy en día esto está muy estudiado porque realmente los avances de la genética del desarrollo, la embriología y también la biología celular y la biología molecular nos han permitido conocer perfectamente el atlas del desarrollo embrionario humano, desarrollo genético y embrionario humano. Sabemos perfectamente cuándo funciona cada gen, en qué momento es crítico su funcionamiento, cuándo deja de funcionar. Pues recordemos, porque lo vimos el otro día en clase, que en el proceso de desarrollo los genes no funcionan todos a la vez, ¿eh? Los 21.000 genes van expresándose cuando hace falta que se exprese, de acuerdo con el momento y con el lugar, con las células en las cuales lo tienen que hacer para que vayan aflorando las distintas estructuras. Bueno, pues por ejemplo, y ahí en ese esquema lo estamos viendo, entre la tercera y la octava semana es el momento más delicado porque es cuando se disparan las actividades genéticas que van a dar lugar a los ojos, a las extremidades, al oído y a todas las estructuras del sistema nervioso. Evidentemente, el sistema nervioso es muy delicado y abarca incluso más periodo que ningún otro de los distintos órganos que tenemos. Pero vamos a decir que en el primer trimestre del embarazo es donde existe la mayor vulnerabilidad. El segundo y el tercer trimestre es como si dijéramos para remodelar o completar el modelado del desarrollo humano. Son menos importantes en el sentido de que puede haber menos dependencia de los errores que puedan irse produciendo, pero evidentemente también lo son. Todo el embarazo es muy delicado y muy importante. Por lo tanto, primer factor de vulnerabilidad, errores genéticos. Errores genéticos, incluyendo también ahí, en grosso modo, los errores cromosómicos. Cuando me refiero a errores cromosómicos, pues me refiero a toda la gama de aberraciones de número de cromosomas que pueden ocurrir. Disofía 21, por ejemplo, síndrome de Down, pues es un error que ya viene de partida, digamos, ya durante la fecundación, pero que va también
a dar lugar a toda esa serie de gama de lo que es el cuadro clínico de un síndrome de Down. Pero también cualquier otra aberración de carácter cromosómico, como son las translocaciones, las pérdidas de regiones de cromosomas, toda esa serie de aberraciones pues dan lugar a errores. Luego tenemos, entonces, en este gráfico lo que estamos viendo es precisamente, por así decirlo, desde el punto de partida que sería la fecundación hasta el nacimiento, hasta el parto, pues cuál es el momento álgido en el que el desarrollo es más dependiente de la información genética, que es entre la tercera y la octava semana, como vemos ahí, luego va descendiendo, pero sigue siendo, repito, importante. Pero luego hay además otro tipo de factores que también van a ser muy importantes durante el desarrollo embrionario humano, que son los llamados efectos teratógenos, podríamos decir que son efectos debidos a factores externos, ambientales. No tienen que ver con los genes, pero influyen en la expresión de los genes. Y para el caso, pues da lo mismo, porque si un gen está bien, pero cuando tiene que activarse no lo hace, porque hay una interferencia debida a un factor externo, pues evidentemente vamos a tener algo parecido a lo que ocurre con las mutaciones o con las aberraciones cromosómicas. Esos agentes teratógenos pues son de muy diversos tipos, físicos, químicos, ahí vemos un pequeño listado: hipoxia, infecciones de patógenos, como puede ser la rubeola, las radiaciones ultravioleta, por ejemplo, los radicales libres, sustancias tóxicas que pueden, a través de la circulación materna, atravesar la placenta y llegar al feto, por ejemplo, como pueden ser las drogas, el alcohol, el tabaco, las toxinas dietéticas, los medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso hoy en día es uno de los principales factores de abortos espontáneos de causa, diríamos, no natural, porque realmente estos factores son externos, aunque sí que influyen en el desarrollo normal de la vida humana. Por ejemplo, el caso más conocido, el caso más paradigmático, que es el de la talidomida, un medicamento que, como saben, se comercializó en Alemania en los años 50 del siglo pasado, precisamente para paliar las molestias del embarazo de las madres, ¿no? Y que resultó ser una bomba absoluta porque producía una interferencia total en el desarrollo, especialmente de las extremidades anteriores y posteriores, de tal manera que los niños nacían con unas terribles focomelias. ¿Por qué? Porque la talidomida afectaba justamente el periodo crítico entre la cuarta y sexta semana, que es cuando se están desarrollando al máximo estos apéndices, las extremidades. De tal manera que al final no se expresaban correctamente los genes y los niños nacían con esas tremendas aberraciones morfológicas. La rubeola, por ejemplo, es muy conocido, que también es una infección vírica que también produce unas alteraciones cardíacas y alteraciones también en el sistema auditivo especialmente, ¿no? Cuando efectivamente pues, la infección coincide con el momento de máximo desarrollo de esos órganos. Pues decimos que entre la tercera y la octava semana. Y el cerebro, que es el órgano fundamental que tiene el hombre y el que lo diferencia específicamente de, no tanto el cerebro como órgano, porque todos los animales tienen su cerebro mayor o menor, más o menos desarrollado, pero ese cerebro además es la base o el sustrato de una mente, de una inteligencia que realmente con otras connotaciones que podríamos hablar, pues evidentemente tiene como sustrato el cerebro. Entonces, si el cerebro está mal, si no se conforma adecuadamente, pues también vamos a tener problemas que van a afectar al desarrollo mental, a la psicología incluso, después del parto, cuando el niño nazca. Y hay que tener en cuenta que el cerebro, repito, como decía al principio, tiene un periodo de desarrollo muy largo, prácticamente durante todo el embarazo, no solamente en el primer trimestre, sino que también, sobre todo, también en el segundo y en el tercero, donde va a haber una influencia de hormonas y de otros factores fisiológicos que van a dar lugar a que ese cerebro se vaya, digamos, completando. Se producen a un ritmo durante el tercer trimestre del embarazo, se producen del orden de unas 150.000 neuronas por minuto en el desarrollo humano, de modo que, claro, si ahí hay interferencias, evidentemente también vamos a tener errores que pueden luego derivar en
disfunción, en alguna disfunción neurológica. No sé qué ha pasado, pero hemos perdido la imagen. A ver, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo es eso? A mí también me ha pasado antes. Sí. Voy terminando, me queda muy poquito. Voy a comentar nada más que algo más relacionado con la tercera causa, sobre todo, bueno, muchísimas gracias, Pablo. La tercera causa de alteraciones, a ver, sí, que es la vulnerabilidad provocada, que es lo que realmente casi diríamos ocurre también en exclusividad en la especie humana. Aparte de estos casos que nos ha contado Pablo, muy interesantes, de lo que pasa con los uricatos y demás, que yo no lo conocía, pero bueno, me ha parecido muy interesante. Pues evidentemente la vulnerabilidad provocada es algo que sobreviene por razones no biológicas. Estamos hablando de algo que se provoca, por lo tanto hay una intencionalidad. Si el desarrollo embrionario fetal es de por sí un estado de una gran vulnerabilidad natural, como hemos dicho, pues ahora nos encontramos con un panorama de que la vida es vulnerable por razones no biológicas, sino razones culturales, ideológicas, sociales, no lo sé, muchos tipos de razones. Efectivamente, ahora mismo la población humana ha crecido a unos niveles de 7.000 millones de seres humanos en el planeta y parece que hay una tendencia a decir que sobra, de acuerdo con las ideas malthusianas, que realmente se demostró que se ha demostrado que no tiene ningún sentido, puesto que no falta alimentación en el mundo, lo que falta es una buena distribución de los recursos naturales para que toda la población, por muy grande que sea, se pueda, digamos, salir adelante. Pero el caso es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de los 211 millones de embarazos que se producen cada año en el mundo, aproximadamente 73 millones, que se dice pronto, un 61%, terminan en abortos provocados. La cifra es espeluznante. Estamos en una cifra que realmente pues, no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, somos la especie que más ataca a los descendientes de su propia especie. Es, digamos, nos podríamos preguntar, ¿es el útero el lugar más seguro para la vida humana? Yo diría que no, evidentemente a la vista de esa cifra. Hoy, tras la implantación de las tecnologías, también incluso la fecundación in vitro, pero también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida, pues se tiende a minusvalorar y a desproteger la etapa en que la vida es ya de por sí más vulnerable. La etapa que decíamos que además es una etapa no visible. Las razones pueden ser de carácter utilitario. Ya hemos dicho, por ejemplo, para paliar el problema del hambre, ¿no? Quienes no quieren que haya tantos seres humanos, ¿no? Pero también por una serie de razones de anteponer unos valores que se suponen que se quieren o que se pretenden de orden superior. Por ejemplo, la voluntad de la madre al valor de la vida del hijo, de la vida fetal, evitar la precariedad de la salud física o mental del bebé. Pensamos que si un bebé viene con algún defecto, estamos ahora en la etapa de la perfección. Los bebés parece que tienen que ser perfectos y si no lo son, pues hay que eliminarlos. En el caso de la fecundación in vitro, pues la existencia de cientos de miles de embriones sobrantes, entrecomillados de sobrantes, pues son vidas humanas, que incluso se proponen como material de investigación. En todos estos casos la vulnerabilidad del no nacido es bastante manifiesta. No se valora y se provoca la eliminación de la vida humana y su utilización de forma intencionada. Bueno, pues esto supone negar el derecho más importante de todos los derechos, que es el derecho a la vida, simplemente porque no se ve, o porque no se valora, o porque no responde a unos patrones de perfección, o simplemente por tratarse de una vida que no ha generado todavía ese vínculo de relación con el entorno familiar y social tan propio de la especie humana. Parece ser que si no hemos visto al niño, no hemos visto la cara, no sabemos cómo es, pues no queremos saber nada de él y
se antepone la voluntad, repito. El caso es que hoy en día, pues las legislaciones de muchos países, la española en concreto, pues añade este factor de vulnerabilidad a los factores naturales. Por ejemplo, en España tenemos aceptado por ley desde la investigación con embriones a partir de los 5 años, embriones producidos por fecundación in vitro, si los padres no se han interesado por ellos, pues pueden ponerlos a disposición de la investigación. Esto es la Ley de Reproducción Humana Asistida del año 2006, o de la investigaciones biomédicas del año 2007. O tenemos también, por supuesto, pues una ley como la de el aborto del año 2010, donde todos sabemos lo que es lo que se denomina de una forma un poco peyorativa la ley de la voluntad de la madre, ¿no? De la interrupción voluntaria, quería decir, de la madre, ¿no? O también tenemos leyes que desprotegen el embrión, incluso provoca muchas muertes embrionarias sin que lo sepamos, simplemente por el hecho de tomar una píldora, que es la píldora del día después, que tiene un doble efecto, pero los efectos que puede tener es el de la no implantación de un embrión que ya se ha producido y por lo tanto su eliminación. Son abortos químicos que no están ni siquiera valorados porque ni siquiera sabemos cuántos son, pero que serán seguro cientos de miles. Bueno, pues al margen de las consideraciones filosóficas y jurídicas que se quieran alegar, lo que no vale es decir que un embrión o un feto no es un ser humano, por no haber alcanzado un determinado grado de desarrollo que algunos, y eso es otra cuestión muy curiosa, desde luego desde un punto de vista genético, biológico, ningún biólogo les diría esto, pero hay algunos que sitúan el valor de la vida humana, luego lo empiezan a tener en cuenta, dicen que ya hay vida humana o que hay ser humano, cuando ya ha nacido la criatura o cuando se ha desarrollado el sistema nervioso, cuando se ha formado la histeria primitiva, aproximadamente a partir del 14º día del desarrollo embrionario. Es decir, ahí hay una arbitrariedad de criterios sobre cuándo estamos ante una vida humana que no tiene ningún sentido. El único criterio que vale es el del origen, el Big Bang de la vida, que es precisamente la fecundación, cuando está conformada la célula que tiene toda la información que va a hacer posible que se desarrolle con esa carga genética que se acaba de constituir y que es diferente al padre y al de la padre y al de la madre, el nuevo ser que acaba de venir al mundo. Ese es el Big Bang real de la vida. Los hechos no dejan de existir solo porque los ignoremos. Y la ciencia nos demuestra que hay vida humana desde la fecundación. Es desde ese momento en que las leyes deberían de protegerla con la misma intensidad que la vida del recién nacido o del adulto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Martín Rodríguez Abelleiro. Sí. Bueno, muchas gracias por la asistencia y por la invitación. Y la verdad es que la que se siente invulnerable ahora soy yo después de intervenir después de dos grandes maestros. Pero bueno, haremos lo que podamos. ¿Cómo se apaga un volcán? Bueno, pues esta anécdota que ha hablado una periodista, es posible incluso pensar en realizarla en un mundo como hoy, ¿no? En algo en el que el hombre piensa que con su tecnología puede controlar todo lo que es inesperado, ¿no? Quizás este optimismo tecnológico que invade nuestra cultura actual no favorece entender cómo es la naturaleza. Me imagino que los coetáneos de Dante, ahora que estamos celebrando este año el 7º centenario del autor de la Divina Comedia, no se hacían esa misma pregunta con el Vesubio. Y no era porque
no fueran tan desarrollados o no tuvieran tanta tecnología como nosotros tenemos ahora, sino porque para ellos no era extraño los ciclos de la naturaleza, vivían cercanos a la naturaleza y sabían que la vida era frágil, era instantánea y era urgente vivir. Y ahora, como en la Edad Media, la vida sigue igual de frágil, de vulnerable, porque la vida es intrínsecamente así. Y esa es la tesis en la que yo voy a plantear la intervención de hoy. La vida es vulnerable porque es una condición intrínseca, no es como hemos dicho, o bueno, yo no entiendo así como lo dice la RAE, como nos lo ha dicho el profesor Howe, ¿no? Creo que la vida es en sí vulnerable en todos los estados de la vida y en todas las etapas, porque lo es así, y aparte vivimos fenómenos como pandemias, volcanes, contaminaciones que pueden llegar a niveles celulares y que pueda permitir que no funcione o que no se desarrolle un ser, pero es algo que ocurre y creo que es muy oportuno reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida, qué significa eso, ¿no? Entonces, mi intervención va más para entender o para poder hablar un poquito sobre zoología y biología, ¿no? Y quiero reflexionar sobre dos preguntas muy fáciles, entre comillas, de plantear, pero muy difíciles de contestar. ¿Qué es la vida y qué es un animal? La primera vez que fui a mi facultad de biológicas en la Complutense, ya hace muchos años, las asignaturas que tuve, las 6 horas que tuve de primer día de clase, tanto en la clase de biología fundamental, en química, en física, en botánica, todos los profesores preguntaron la misma cosa: ¿cómo definir la vida? Y yo la verdad que me sorprendió muchísimo, porque dije, bueno, si voy a pasar 5 años de mi vida estudiando la biología, lo normal es que se sepa, ¿no?, que definir la vida. Y no, todos llevan con la misma pregunta, se le planteaban, pero no podían contestar, no se sabía definir. Y yo he agradecido mucho este planteamiento y me ha acompañado a lo largo de la vida, porque creo que no hay que olvidar qué es la vida, ¿no?, la definición de la vida, porque es importante tenerla para fascinarnos sobre ellos y entendernos a nosotros mismos también. Más tarde el que me respondió a esta pregunta fue Shakespeare en El Rey Lear, ¿no? Y en una drama de estos que tiene Shakespeare, que no, como el que estamos viviendo ahora, ¿no?, que todo es horrible, todo es corrupción, no hay nada que hacer, la vida es horrible, no sé qué, traiciones, muertes, cosas así horribles dentro de este complot del Rey Lear. El rey no se pregunta sobre la muerte, porque la muerte evidentemente es algo que todos sabemos que va a terminar. Sabemos tarde o temprano todos vamos a acabar, que todo es finito, ¿no? Pero dentro de todo esto, el rey, después de la muerte de su hijo, dijo, es que lo milagroso es que la vida es un milagro, lo milagroso es que existan las cosas. Lo inexplicable es el nacer, que exista la vida, eso es lo inexplicable. Así que yo no puedo definir qué es la vida, pero sí puedo señalar diferencias. Así yo puedo saber que una roca no es algo vivo y un sapo sí que lo es. También puedo saber que hay características muy particulares de los seres vivos que lo hacen diferentes de los no vivos, y son características únicas y asombrosas. Es decir, todos los organismos vivos tienen una unidad molecular y bioquímica, tienen un lenguaje único en el ser vivo. También es un dato fascinante que todas las diversidades de formas de vida, porque podría haber existido un ser vivo, ocurrió algo y ya está, y se quedó ahí, pero no, tenemos una cantidad de formas de vida y parece que según los expertos solo conocemos el 20% de lo que se supone que hay, pues utilizan solo 4 bases nitrogenadas para construir todo este desarrollo de ADN. A mí me parece chocante. Y todos los seres vivos tenemos las mismas secuencias metabólicas. Y a pesar de todos los cientos de aminoácidos que hay, solo se utilizan 20 para construir las piezas de construcción de todo ser vivo. Esto es sorprendente. Y es sorprendente que todos los seres vivos, todo ser vivo tiene unos principios biológicos que se comparten. Podemos decir como 7, ¿no? O sea, todo ser vivo tiene una organización compleja. Hay materia no viva que tiene una complejidad, pero no es ni comparable con todo el ser vivo. Tiene unas macromoléculas
que desde el punto de vista termodinámico son a veces improbables. Todos los seres vivos tienen metabolismos, tienen una serie de reacciones para producir energía, para respirar, para sintetizar moléculas. Todos los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida. Todos los seres vivos tienen capacidad de adaptaciones adquiridas evolutivamente por sus antecesores. También todos los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, algo más o menos complejo. Una bacteria puede huir de un foco lumínico o, como hemos visto con Pablo, todos los cortejos de las aves pues son estímulos muy complejos, ¿no? Todos los seres vivos tienen capacidad para reproducirse como condición necesaria para continuar su población. Y por último, en la que luego me voy a detener, todos los seres vivos necesitan interaccionar con el medio ambiente. Lo vivo y lo no vivo es algo inseparable. De hecho, el medio ambiente es como es gracias a la relación con los seres vivos. Y los seres vivos siempre están abiertos al medio que les rodea. Bueno, pues pasamos a plantearnos la siguiente pregunta, que también tiene su dificultad. ¿Qué es un animal? Se sabe que los animales no pueden utilizar la energía del sol para formar complejos orgánicos. Por lo tanto, por eso podemos distinguir las células de los animales de los vegetales, puesto que no están envueltas por una pared celular. También sabemos que los animales son organismos con capacidad de movimiento, que poseen muchos tipos de células y poco más. Podemos saber sus comportamientos, podemos clasificarlos, describir sus morfologías y clasificarlos en reinos, en filos, pero poco más. Actualmente, los zoólogos han descubierto muchos comportamientos fascinantes del cortejo, de la cría, de la estructura familiar de algunos animales. Por ejemplo, la estructura familiar del lobo es fascinante. Alberga seres de otra unidad familiar que no tengan ninguna relación parental con la tribu y a veces tienen comportamientos altruistas, más allá de la lucha por la supervivencia. Y eso parece que nos desafía para entendernos a nosotros mismos. Más allá de interpretaciones antropomórficas y a menudo románticas, cuando vemos un documental en la tele sobre animales, descubrimos unos seres fascinantes, con unos comportamientos que nos interrogan sobre qué es lo propio del ser humano y a veces de lo que hemos olvidado como hombres. Les recomiendo un documental. Si no lo han visto, Lo que el pulpo me enseñó, que deben de verlo para entender lo que les comento. Este documental te hace enamorar de un ser invertebrado y te preguntas cómo no es posible aprender de sus comportamientos heroicos y sagaces. Profundizar ontológicamente en qué es un animal es importante y es necesario. Y entendemos esto porque hay muchos desafíos socialmente ahora en nuestro mundo, en el alrededor. Los surgimientos de los movimientos en torno a la defensa de los derechos de los animales o planteamientos políticos como el proyecto del Gran Simio ahondan más en la pregunta, siempre desconcertante para el hombre, sobre nuestra relación con el resto de los animales. Y una vez más seguimos sin entendernos a nosotros mismos y así es muy difícil entender lo alrededor. Cuando intentamos entender qué es un animal, solemos aplicar modelos un poco impropios. A veces los definimos como cosas o a veces intentamos entenderlos como si fueran humanos incompletos o niños pequeños. Y claro, al no tener claro qué es un animal, sucede frecuentemente, yo creo, dos cosas. Una, que es muy común, proyectar arbitrariamente nuestro modo de pensar y sentir y generar visiones éticas deformadas que dañan injustamente tanto a los animales como a las personas en cualquier estado de su vida y particularmente en sus estados más indefensos y no vulnerables, como entiendo con el profesor Howe, puesto que la vida en sí es vulnerable, como son los estados indefensos de la vida intrauterina y el final de la vida. Y otra segunda actitud, que también es muy común y que surge por no entender qué es el animal, es no entender la característica propia de cada especie.
la especificidad de cada especie, o sea, cada especie a través de los mecanismos de la evolución y de la adaptación tiene unos códigos genéticos, un acervo genético característico, único y repetible, desde el comienzo de su existencia hasta el final. Y así viene cada especie. No sabemos por qué y cómo sabemos el por qué o cómo surge, pero no entendemos por qué, ¿no? Sin embargo, esta falta de aceptación de este hecho de no entender la especificidad de cada una de esas hace que nos encontremos también con pretensiones un poco de superar esas especificidades y generar quimeras y visiones trans o posthumanistas, que por cierto, citando a Dante, fue él el que inventó la palabra transhumar y que era refiriéndose a lo propio de lo humano, es decir, al trascender, al querer entender, no a transgredirle y dejar de ser hombre. Para entender lo que es el ser hombre y estas visiones y estos conflictos con el transhumanismo, les quiero recomendar un libro que acabo de leer, maravilloso, de un filósofo, José María Esquirol, que se titula Humano más humano, que dialoga con la idea de Nietzsche de su visión pesimista sobre el hombre, que dice demasiado humano, como queriendo apartar que el hombre no deje de ser su propia especie, ¿no? Y Esquirol apunta a esta paradoja, ¿no?, del transhumanismo, aspirar a y a confiar en llegar más allá de lo humano y quedarnos cortos de humanidad. No tiene mucho sentido. Para entender la especie, entonces hay que avanzar dentro de la zoología en el aspecto no tanto enciclopedista de clasificar y describir animales, sino adentrarnos en las causas históricas, en las relaciones entre el ambiente y el por qué vive. Y por eso tenemos que hablar un poco de la evolución, del sentido evolutivo, para entender cómo hemos llegado. Anteriormente les comentaba que uno de los principios de la biología era que todo ser vivo se ha desarrollado mediante la evolución a partir de otros organismos. Este dato de la evolución querría destacar porque todo ser tiene un origen común. Se plasma como en un árbol, ¿no?, que tiene un mismo tronco. Y esto, para mí, arroja a mi juicio, arroja un par de datos, ¿no? Uno, que la vida procede de lo viviente. Llega el ser por otro ser. Podríamos decir que el ser reconoce su procedencia como ser descendiente. O de manera más coloquial, podemos decir que todo ser vivo comparte la condición de hijo. Por una parte, esto explica que no existe la generación espontánea. Y por otro, todo ser vivo asume la condición reproductiva como tarea. Una tarea que cada ser vivo descubre y cumple. Y me pregunto si el hombre, que olvida su condición de hijo y su tarea, no sufre la tragedia del olvido de esta ley biológica. Y volvemos a otra paradoja. En el hombre, que ahonda en no comprenderse a sí mismo. Por una parte, nos admiramos de cómo los animales hacen, se comportan y cumplen esta tarea, desde cortejos fascinantes, de estos pájaros, del cuidado de la prole o de lo que nos enseña el pulpo, de dar la vida por los hijos, y siento el spoiler, y en cambio evitamos nuestra pregunta de nuestra propia especie. Si me lo permiten, podríamos decir que cada ser vivo no es un hijo pródigo, sino es un ser que conoce su origen, sus recursos, sus límites y no hay disrupción en ello. Por eso se explica la capacidad de adaptación de los seres y que cumplan y que conserven sus condiciones, con los recursos que puedan utilizar como especies dentro de los límites de su continuidad vital. Y es que, como decía anteriormente, todo lo vivo tiene una relación con el medio ambiente. Se desarrolla en él, necesita el medio para el intercambio de materia y de energía, así como para su propia existencia y evolución. El dato es que entre lo viviente y no viviente existe una interacción que condiciona la propia vida y a la vez también conforma el carácter mismo de la Tierra. De ahí que es necesario una ontología del medio ambiente. Esta red de relaciones y dependencias es de lo que trata la ecología, tiene la explicación por la condición de la vulnerabilidad de la vida.
¿Por qué la vida, las especies, todo lo creado aparece en una red o en una matriz de relaciones? Porque la vida, lo vulnerable, subsiste en relación y no en aislamiento. ¿No será que el sinónimo de vida es vulnerabilidad? Porque para mí la vulnerabilidad es un dato, no es algo negativo como la cultura imperante hace creernos, puesto que así se ve desde la biología. Todo es dependencia y relación, y la vulnerabilidad no es otra cosa que la apertura que tiene cada ser vivo para recibir del medio y de las otras especies todo para existir. No hay especies o seres autosuficientes ni completos en sí mismos. Todo es dependencia y la vulnerabilidad es el requisito para estar abiertos a que suceda la vida. Podríamos decir que el ser es algo pasivo, porque todo lo recibe gracias a esta relación desde fuera. Por tanto, todo ser es dependiente por el mismo hecho de existir, en todo el continuo de su vida, en cualquiera de sus formas morfológicas en las que aparezca el ser vivo, porque la vida es abertura, dependencia, vulnerabilidad, aceptación de lo de fuera. De ahí que es también necesaria una fundamentación ética del medio ambiente, del entorno, donde se desarrolla ese continuo vital, desde el nacimiento, desde el ambiente intrauterino hasta fuera de él, hasta el final, porque siempre hay una relación con el entorno, como una sinfonía de una orquesta de infinitos elementos y seres que hacen que la vida se mantenga. Hay vínculos que unen a todo lo viviente y nos viene dado, y así es como surge y se mantiene la vida, y cada uno de los seres lo recibe. Y no se sabe por qué, pero es así el mundo. Así sucede. La dependencia de los seres es el rasgo fundamental de la vida y no un criterio arbitrario para tomar decisiones irracionales. Todo ser es dependiente, es vulnerable, recibe y da, y por tanto es necesitado y necesario por el mismo hecho de existir. Podemos imaginar o desear como Nietzsche ser otra cosa, ser otra especie como hombre, o que la hormiga sea otra cosa que otra hormiga. Yo, como zoóloga, no lo entiendo. Podemos hablar como Matrix o como cualquier fábula, pero si atendemos a lo que sucede en la naturaleza, tenemos que hablar de vulnerabilidad de la vida como dato, porque así aparece y sucede. Quizás hay una disociación que me es difícil de entender. No me parece razonable el sentimentalismo que sucede dominante en el que el hombre reconozca la vulnerabilidad o la indefensión de ciertos animales en algunos estados de la vida y no en el hombre. El olvido de estas leyes para el hombre creo que es una huida hacia adelante. Culturalmente parece que hemos abandonado la pretensión de conocer la realidad. Ya no sé si me pregunto si somos relativistas, constructivistas, bueno, no tengo ni idea, pero yo creo que lo que somos es que somos indiferentes y eso es lo más destructivo para el hombre, para el mundo, para la naturaleza, para los animales. Mientras que las condiciones fascinantes de la vida, la fisonomía y el destino anterior no se respetan con esta actitud. Por eso invito a lo que mueve al científico, a lo que me mueve como bióloga y que me despertó el primer día de clase para entender qué es la vida, qué es el asombro ante la majestuosidad de lo que sucede, de lo que hay, de la diversidad. Aspectos como la vulnerabilidad es fascinante, la fragilidad, incluso la finitud de lo vivo, son datos de la realidad que todos tenemos experiencia. Negar esta circunstancia o querer evadirse de ella creo que solo lleva al conflicto con la naturaleza y de convivencia entre nosotros. Sin embargo, fascinarnos justo de esta vulnerabilidad y del hecho de la existencia de la vida, del inicio del ser, como decía Shakespeare, que exista algo, la vida, el nacimiento, lo inexplicable que es la vida, es lo que debe provocar la guía de acción con todo lo que nos rodea. Que, en definitiva, la realidad supera siempre a nuestro conocimiento y esto es lo apasionante de la vida. Muchas gracias.
intervenciones, me venía a la memoria, en un momento de las intervenciones, un verso, no sé si viene al caso, pero me ha venido a la memoria, de Juan Ramón Jiménez, que dice: qué bien le viene al corazón su primer nido. Por otra parte, también me venía a la memoria esa idea kantiana, que creía que no se podía demostrar la existencia de Dios, pero sin embargo, que encontraba en el argumento teleológico, en la finalidad que hay en la naturaleza humana, algo muy parecido a una prueba de existencia de Dios. En cualquier caso, muchísimas gracias por esta exhibición de humanismo y sabiduría que han dado los tres ponentes. Muchas gracias. Y ahora tenemos hasta las 7 menos 5 minutos tiempo para intervenciones, preguntas. No sé si en primer lugar algunos de los miembros que han intervenido quieren añadir algo a propósito de la intervención de otro, o una previsión sobre lo que han dicho. No. Bueno, pues pensamos que pueden aprovechar el tiempo los asistentes. No sé si la directora de... la profesora Albert... Vamos a arreglar el tema técnico para que nos oigan también con el micro. De todas formas, no es para hurtarles el tiempo a los asistentes, por supuesto. Por cierto, aprovecho para decir que cuando terminemos querría 1 minuto o 2 con los alumnos de él, que supongo que también tendrán ganas de escuchar. Bueno, pues muchas gracias. Y sobre todo gracias a los ponentes que yo creo que han hecho una exposición como muy conmovedora, ¿no? Literalmente, quiero decir, ¿no? Yo creo que nos han suscitado muchas ideas y muchos sentimientos también, ¿no? Yo hay una, bueno, haría 1000 preguntas, pero me voy a contener porque si no quisiera usar solo yo la palabra. Hay una cuestión que ha surgido a lo mejor quizás más al hilo de la última intervención, pero que yo también andaba dándole vueltas desde la primera y quería un poco comentarla, porque también a mí personalmente es algo que me interpela mucho desde el punto de vista de mi área de investigación, que tiene que ver con el derecho, y es la condición filial, nuestra condición de hijos, ¿no? Jurídicamente el ser hijo cada día se está complicando más, ¿no? Y la determinación de la filiación a favor, pues, de un adulto u otro, pues es una cosa cada vez más complicada, ¿no? Y por tanto también complicada la conceptuación de lo que es un padre y una madre, ¿no? Al menos jurídicamente. Y en esa complicación, en el caso del derecho, juega un papel muy importante. No diré a priori necesariamente bueno o malo, pero de facto, ¿no? Ha sido un factor de incremento de las cuestiones, que es la irrupción de las técnicas de reproducción humana asistida. Y aquí que hemos hablado, pues, del útero y de lo milagroso que es el surgimiento de la vida uterina, tanto humana como animal, pues yo quería un poco plantear esa cuestión que se da obviamente más en humanos, ¿no? Pero que afecta, pero bueno, también no habrá cuestiones, hay experimentación animal, imagino, no lo sé, ¿no? Pero que afecta directamente al corazón de la vida intrauterina, y también a nuestro reconocimiento como seres que vienen de otros sin que eso sea algo que cae dentro de su ámbito de poder, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. Y bueno, pues quería un poco ver cómo encajaba todo esto en esa vulnerabilidad de la vida intrauterina de la que estábamos hablando. Muchas gracias. Sí, Nicolás. Sí, quería hacer un comentario en relación con, bueno, me ha venido a la mente según ibas tú hablando sobre un tema muy importante y muy interesante, que es
efectivamente la gran relación que se produce en el ser humano, especialmente durante el embarazo, entre la madre y el feto que lleva dentro. Esa especie de simbiosis, esa dependencia prácticamente mutua, porque el hijo evidentemente está en su momento álgido de desarrollo y depende de la madre en todo. Pero es que la madre a su vez también se beneficia enormemente del hijo y hay una influencia mutua, de tal manera que el desarrollo del bebé al final es, digamos que, de una dependencia tremenda de la madre, pero además es que adquiere de alguna forma también influencias incluso relacionadas con las formas de la modulación de la voz, en cantidad de cosas y de costumbres que durante el embarazo pues van surgiendo y que parece que pasan desapercibidas. Pero bueno, hay un trasfondo también metabólico, endocrino, hay hormonas, hay muchas cosas que están influyendo en la vida del bebé y están influyendo a su vez también en la madre. Porque la madre efectivamente, como muy bien nos decía Pablo también en su primera charla, el padre y la madre tienen su paternidad y maternidad, tienen papeles complementarios y diferentes. Pero evidentemente digamos, la madre se va preparando durante el embarazo para lo que va a venir después, que es la cría del hijo, y hay una serie, digamos, de factores, repito, endocrinológicos que van surgiendo. Y hay en ese capítulo, en ese tema, que yo no soy especialista, pero bueno, me gusta, he leído bastante sobre ello, pero a lo mejor no entiendo demasiado. Yo recomiendo que se lea a la doctora Natalia López Moratalla, que es una gran especialista. Y ella nos habla especialmente, Natalia López Moratalla tiene, por ejemplo, un libro muy reciente que se llama Humanos, donde nos describe perfectamente cómo es esa dependencia mutua entre el feto y la madre durante el embarazo, esa simbiosis maravillosa que realmente no existe probablemente en otras especies, porque estamos hablando de algo que condiciona también luego la forma de ser y la forma de pensar del bebé cuando nace. Es decir, haya una influencia interior que va modelando de alguna manera también lo que va a ser el cerebro, ¿no? Esa es una de las razones por la que, por ejemplo, cuando hablamos de un tema tan espinoso como es lo de los dientes de alquiler, bueno, eso no tiene sentido, porque un bebé que es tuyo, con tus genes, dar para que lo lleve a término una persona que luego no va a continuar en relación con el niño, ese aspecto, digamos, de la relación, del vínculo materno-filial, es muy importante, pues ahí se pierde, evidentemente. Hay un problema. Pero en fin, son cosas que me vienen a la cabeza, no sé si tiene mucho sentido, pero quería decir eso. Bueno, hablabas de la dificultad de la legislación, esto de progenitor A, progenitor B, progenitor Z. Biológicamente, dado que no hay partenogénesis en los mamíferos y que la partenogénesis inducida, por lo menos en cerdos, ha fracasado, no funciona en mamíferos, todo ser humano tiene un papá y una mamá. Esa es la realidad biológica. Luego ya jurídicamente uno puede hacerse las elucubraciones mentales que quiera, pero en los mamíferos vienes de un macho y de una hembra. A partir de ahí puedes imaginarte cosas, pero la biología es muy tozuda. ¿Alguna pregunta, intervención? Sí, primero y luego. Sí, primero. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a los dos primeros participantes, era sobre lo que dijo la profesora sobre el término indefensión versus vulnerabilidad. Quería escuchar las opiniones de ustedes. Gracias. Qué buena pregunta. Me encantaría que fuera alumna mía para poder decir lo pienso y en una semana respondo. Yo, no sé, cuando comparo el cocodrilo con el ser humano, lo que veo es que un cocodrilo nace y se va y sabe funcionar y es vulnerable.
porque cualquier pajarito se lo puede comer, luego cuando tenga 4,5 metros a ver quién se acerca, ¿no? En ese sentido, sí veo que vulnerabilidad e indefensión es, y estoy un poco, es similar en animales no humanos. Donde sí percibo una diferencia entre vulnerabilidad e indefensión es cuando tiene que ver con las relaciones propias dentro de la especie, es decir, un ser humano recién nacido, un feto es vulnerable, pero si está su madre no está indefenso. Mientras que creo que esa distinción no necesariamente se da en formas más primitivas, evolutivas, ¿no? Precisamente la maternidad, y en el caso humano también, que no necesariamente en el de las aves, es una defensión frente a la vulnerabilidad. Entonces yo entiendo que la indefensión es algo más intraespecífico, que tiene que ver con las características propias de la misma especie en sacar adelante la prole. Se dice que un niño está indefenso si lo abandona a su madre, pero la vulnerabilidad es intrínseca, la indefensión creo que tiene que ver con el estado evolutivo que nosotros llamamos familia. Es decir, bueno, es que la familia está para defenderte. Pero así sobre la marcha, que igual he dicho una tontería de gran grado. Y yo simplemente te diría que para mí vulnerabilidad, lo que es vulnerable es, digamos, tiene unas connotaciones más biológicas que lo que es la indefensión. Yo creo que la indefensión, al fin y al cabo, es un factor externo, más de carácter que es, digamos, incluso casi como jurídico. Es decir, se establecen leyes para proteger, para defender, para proteger el estatus de un sujeto, de pues, un recién nacido. Por ejemplo, el infanticidio está prohibido, hay una defensa del niño recién nacido, niño que se desarrolla. No veo lo mismo en la etapa embrionaria y fetal. Ahí no hay unas leyes especialmente, digamos, dedicadas a la protección, a la defensa de esa vida. Por lo tanto, ahí veo un aspecto más jurídico, más de ese tipo. La vulnerabilidad es algo más relacionado con los factores que afectan, que pueden hacer daño, de los que depende la ley. Evidentemente, hoy en día la vulnerabilidad es muy grande por factores, digamos, culturales también, pero sobre todo también porque van apareciendo en nuestro medio ambiente cantidad de, digamos, elementos que van haciendo la vida más, o sea, el entorno más agresivo para la propia vida también, ¿no? Es decir, lo que nos decía antes, ¿no? Por ejemplo, la existencia de los anticonceptivos en el agua que puede determinar el cambio de sexo de los peces, o cosas, pero también afecta de alguna manera de forma cultural al ser humano, ¿no? Que hoy estamos en esa etapa. La vulnerabilidad es algo que es intrínsecamente unida al desarrollo embrionario y fetal por su propia naturaleza biológica y el desarrollo biológico que requiere unas condiciones que cada vez son más difíciles de cumplir, aparte de por las condiciones culturales que también se añaden, y ahí es donde veo más el papel de lo que decíamos de la indefensión. Sí, había pedido la palabra. Eso. No sé si funciona. Buenas tardes a los tres y muchísimas gracias por sus ponencias. Yo quería hacer una pregunta quizás más dirigida al profesor Pablo, pero quizás los otros dos miembros de la mesa también lo podrían ampliar. Porque llama la atención, y creo que sí ha salido un poco medio de paso, la contradicción que hay en muchos ambientes actuales entre la admiración de la naturaleza, del mundo natural, del cuidado de lo natural, por el gusto o el dar excesiva importancia a todo el mundo tecnológico y artificial. Porque, por ejemplo, en el tema de la reproducción, por una parte se quiere mucho, o sea, se habla mucho de la admiración por los animales, pero se quiere una reproducción artificial, olvidando esa parte natural. Entonces,
No sé qué reflexión les suscita o qué ven. Esa es otra también para la semana que viene en clase. A ver, yo lo que creo es que ha habido una disociación a partir de la revolución industrial. Es decir, cuando teníamos una relación directa de supervivencia con la tierra, la admiración se compensaba con el hambre. Uy, qué bonito conejo, y bueno, estar buenísimo cocido, ¿no? Entonces, nos hemos separado mucho de la naturaleza. Y yo creo que esa separación de la naturaleza, que vivimos lejanos, ¿no? Como decía la profesora María Ángeles, eso de, oiga, ¿y cómo se apaga un volcán? Y pues, me estoy preguntando, ¿no? Bueno, pues hay que bajar a la caldera, cerrar la llave 7, ¿no? Es decir, que alguien se pregunta cómo se apaga un volcán, es sencillamente que ya no vivimos cerca de la naturaleza. Y entonces vivimos una especie de dimorfismo mental. Por un lado nos pensamos que todo es posible y por el otro lado, hasta cierto punto se nos ha desbocado una especie de sentido compasivo donde ya no queremos ni comernos a un bicho, ¿no? Pero yo creo que eso es sencillamente las dos caras de habernos alejado de una vida en la que, como diría la profesora Martín, hemos olvidado nuestra dependencia, porque estamos mediados por muchas cosas. En cuanto empiezas a necesitar para vivir la naturaleza, a veces las cosas se ordenan un poco. Hasta ahí me atrevo a decir. Sí. Un segundo, que no es lo mío no es una pregunta, es simplemente en relación a lo que decía antes Pablo, porque es algo que también le doy muchas vueltas, ¿no? O sea, por una parte es verdad que hay percepciones quizá un poco distorsionadas que tienen que ver con que nos hemos separado de la naturaleza, ¿no? Como antes comentabas, pero no sé, a la vez también parece que estamos más cerca de la naturaleza fuera de nosotros que de nuestra propia naturaleza, que eso también lo comentaba antes María Ángeles, ¿no? O tenemos simplemente una confusión y proyectamos, ¿no? Sentimientos o capacidades humanas sobre lo que no es humano y a la vez no lo vemos dentro de nuestra propia especie, no sé, yo creo que ahí vamos a necesitar más cosas. Yo he visto aquí, según venía una señora con 2 perritos, con unas gabardinas cada perrito, pero bueno, súper elegantes, de Louis Vuitton. ¿Qué hace un perro con gabardina? ¿No? Entonces, creo que eso de que miramos la hemos antropomorfizado conforme a nuestra perspectiva y romantizado, pero nos hemos alejado, ¿no? Por mucho que veamos documentales, ¿no? Pero yo también creo que, perdonad, que es porque justo no entendemos qué es la vulnerabilidad. O sea, es la pregunta del millón y estamos mirando los dos, no queremos verlo. Entonces, es mejor pasar la mirada a otro lado, pero por eso es muy importante entender qué es la unidad de la vida. Y querer aceptarla y, bueno, aceptarla no, maravillarse de ella. Entonces ya todo se colocará. O sea, yo creo que esta pregunta es más importante culturalmente y existencialmente de lo que uno piensa. Por eso no me parece que sea anecdótico de un estado o de otro o de un momento determinado, no, sino es lo existencial, es la vulnerabilidad y el hombre se lo tiene que preguntar y aceptarla y quererla. Sí. Yo quería también decir una cosita también, vamos, una reflexión rápida en relación con esto, porque yo creo que además está produciendo el efecto contrario, que es el paso de la materialización de lo humano. Es decir, el ser humano parece que ya no se diferencia de ningún otro animal de la naturaleza. Lo mismo lo decía además María Ángeles cuando hablaba del transhumanismo. Tendemos a la materialización total del ser humano. Ya no consideramos que es un ser que tiene, digamos, unas características distintas, digamos, psicológicas, intelectuales, que tiene una mente que nos diferencia realmente de los animales, sino que lo vemos en clave de pura materia. Es decir, el cerebro ya no es, digamos, el sustrato de una mente, del espíritu, sino que es un disco duro de ordenador que lo podemos trasladar, meterlo en otro ordenador y construir un poshumano, por ejemplo. Estas cosas a mí me producen realmente una tristeza enorme porque es absolutamente absurdo, no tiene nada que ver
con la naturaleza real del ser humano y ni siquiera con la biología, no tiene sentido. ¿Verdad? Sí, sí. En primer lugar, bueno, deseaba darle las gracias tanto a los organizadores como a los ponentes por esta maravillosa jornada. Han conseguido que mantenga la atención en todo momento y tengo que reírse, o sea que ya de todo. Y deseo de verdad dar las gracias porque por primera vez he tenido el placer de asistir a un evento en el que están en sinergia todos los elementos que he venido estudiando, pues desde que estudié por primera vez en esa primera clase en veterinaria estas cuestiones y pasé a ciencias de la educación y después a filosofía y empecé a conectar todo de manera necesaria con la ética y empecé a plantearme todo lo que aquí se ha puesto. Actualmente me dedico a la docencia y veo cómo alumnas y alumnos, pero sobre todo alumnas, hablan de unos derechos de la mujer, a lo mejor me meto en unos jardines que no lo debiera. Agradezco también el respeto con el que se habla en todo momento, pero me asusta muchísimo el modo en que contemplo cómo las alumnas están hablando de supuestos derechos, de es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, y dejamos de lado esa vulnerabilidad del ser, que ya es ser. No sé cómo nosotros los docentes, sin caer obviamente en adoctrinar, podríamos hacer para transmitir esto a la sociedad de una manera siempre respetuosa, fundamentada por supuesto en la ética, porque cada vez estamos más ante esa sociedad líquida, ¿no? de Bauman, que se está tornando en ver a muchachas que empiezan a tener, y muchachos, no quiero, pero que empiezan a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de conciencia y que incluso ven un juego en el hecho de abortar. ¿Cómo podemos transmitir precisamente esto, que como humanos que somos, no deberíamos perder la humanidad? No me gustaría nunca jamás que piensen que adoctrino a mis alumnos, ni mucho menos, pero sí que me suscita, ¿no?, esta duda y ojalá en algún momento logre dar con la respuesta. No sé si me puede responder alguno de los ponentes, porque verdaderamente no sé cómo hacerlo. No es adoctrinar, es miremos qué está pasando, porque cuando una persona, incluso menor de edad, ve que no hay nada malo en abortar, incluso de manera reiterada, y he llegado a escuchar incluso, no, es que esto para mí es como un tumor. ¿En qué sociedad estamos? ¿Y qué valores estamos transmitiendo desde la infancia? Derechos sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Cómo podemos abordar esta cuestión filosófico, antropológico y humana? Gracias. Muchas gracias, José. Me ha parecido oírte pensar que estás planteándote el doctorado. Estoy acabándolo justo sobre esta Vale, cuestión. vale. Me lo estaba oyendo pensar. Vale. A ver, yo también me planteo cómo educar. Y, a ver, yo creo que un primer punto es el asombro. O sea, creo que nuestra educación ha sido muy moralista, en el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Pongo un ejemplo en mi campo, yo me dedico a educación ambiental. Y cuando a la gente le pregunto que si hay que reciclar, por supuesto que hay que reciclar y hay que luchar contra el cambio climático. Y pues no saben por qué, bueno, porque no sé. Porque no se puede recalentar el planeta porque moriremos, ¿no? Es decir, y pongo el ejemplo de la educación ambiental. Nuestra educación, si me aprietas, ha sido demasiado basada en valores.
esto es bueno, esto es malo, luego te desarrollo lo bueno pero uno tiene que entender la relación del bien con su vida. Entonces, para eso es necesario asombrarte. Primer ejercicio de todos. La vida es asombrosa. Si no te asombras, no hay conocimiento. El asombro es la puerta al conocimiento. Metodológicamente creo que es maravilloso asombrarse primero con la naturaleza en general y luego con la naturaleza humana, porque ya no tienes escapatoria. Cuando te has fascinado con la vida en general, es muy difícil hacerle un nudo a la razón y no fascinarte con la tuya propia. Pero para mí es educar en el sentido de la maravilla, en el sentido del asombro, desde pequeños. Es increíble que exista el planeta, las 62 casualidades cósmicas. La vida es un milagro, diría Wendelberry, o no es nada, ¿no? Entonces, esa percepción no puede ser moral, y creo que durante mucho tiempo, y esto lo pretenden prácticamente por todas partes, ¿no? Desde un lado hasta otro, todo el mundo te quiere moralizar. Te quiere decir, mira, lo bueno es que seamos iguales, por ejemplo. O lo bueno es que te comportes así, o lo bueno es lo que tiene que ver con tu vida, con tu experiencia vital. Entonces, creo que es fundamental y eso, claro, es la tarea fundamental del padre y de los padres y del colegio y los educadores en esa misma línea, de hacer entender al joven el fondo de su experiencia humana. Y el fondo de la experiencia humana en un ser evolucionado como el ser humano, a mi juicio, lo que caracteriza el éxito evolutivo, lo que caracteriza las relaciones sociales, lo que caracteriza la capacidad de haber conquistado evolutivamente el mundo, es el amor y la familia, evolutivamente hablando. Esto a nivel ecológico evolutivo, ¿no? Por eso digo que ahí hay tesis. Y luego la propia experiencia humana de generar entornos, que es lo más difícil, pero generar entornos donde uno aprenda, o sea, uno se defienda de la imposición de valores per se con las razones del corazón. Y el corazón se entiende en la experiencia, en el acto de amar, de ser amado y de entender la realidad. Con César me cuadra todo. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero es muy difícil tener una sociedad libre si esa sociedad no está acostumbrada a medir la propuesta que se le hace con su experiencia humana más fundamental. Entonces, solución, hay que enseñar lo que es la experiencia humana elemental, qué te hace libre, qué te hace verdadero, qué te hace vibrar. Y hay que partir de una cosa tan sencilla como que al final el asombro, el afecto, el amor son los que te preparan no solo el corazón sino la razón. Bueno, son las 7 menos 2 minutos y intervenir sobre esta última pregunta, intervención. No. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna intervención más, muchas gracias a todos, a los ponentes y a los asistentes y participantes por su presencia y quedamos convocados para la próxima sesión. Muchas gracias a todos.